Comienza Este libro está muy vivo. En la sección Los libros que cantan nos ponemos góticos y la literatura nos llevará a un grupo clásico de los 80. En la sección Libros que hablan, José Suárez Díaz nos descubre Personalidades, su nuevo libro de relatos. Y Hay otras vidas, pero están en esta. Hablamos con nuestra compañera Raquel Escaño, que nos descubrirá su faceta como correctora literaria y sobre su libro de relatos El café de las almas perdidas y otros relatos. ¿Nos acompañas? ¡Comenzamos! Hablar del amor, del desamor, del sexo, del ánimo, del cansancio, de la apatía, de la ilusión, de la esperanza, del cambio, de empezar de nuevo, de cerrar etapas. Cada uno de los personajes encarna una personalidad, a veces innata y otras condicionada por las circunstancias vividas. Porque no todos somos iguales y porque todas las historias son diferentes. Los libros viven cuando hablas de ellos. Muy buenas tardes, un saludo a toda la audiencia de Color Comunitaria y de Este libro está muy vivo. Un día más, pues intentando buscar el libro de vuestra vida. Siempre me hago eco de las palabras de una compañera escritora que nos decía que no es que no te gusten los libros, sino que no has encontrado el libro que realmente te atrape y te haga descubrir esta emoción por la literatura. Y hoy pues tenemos un par de libros y puede que alguno más que surja en las conversaciones, en las reseñas, que nos hagan eso, descubrir ese libro maravilloso que te cambie, te transforme de alguna manera y siempre para bien, si no, no haríamos este programa, haríamos otra cosa completamente distinta. Lo que acabamos de escuchar es parte del prólogo de esta primera propuesta, de este primer libro, titulado Personalidades, de José Suárez Díaz, y bueno, que nos invita a ese camino de descubrimiento de las distintas tipos de personas que hay en el mundo. Y para ello, pues tenemos a José aquí, para que nos lo explique él mejor que nadie. Buenas tardes, José, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, muy bien. Encantado de tenerte por aquí. Y yo de volver. Muy bien, muy bien. Seguimos con Raquel aquí en los estudios, lo cual es una gozada y Una fiesta, un gustazo. continua, esto es. Y esto es una fiesta, esto gana muchos enteros, la verdad. Esto gana mucho, ¿eh? No hay color. Sí hay color, en onda color. En onda color. Color comunitario ahora que nos obligaron a cambiar el nombre, pero sí. bueno, ya está. Y como siempre hay en los mandos de la nave, nuestro Paco Carbonell que nos lleva a buen puerto siempre y nos hace todo un poquito más fácil que esto sea posible, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de ese personalidades, ¿no? En esta primera sección de los libros que hablan, vamos a hacer que el libro hable. Lo vamos a mostrar aquí un poquito a cámara para los que nos están viendo en streaming. Ya lo estaban comentando Raquel y José, editado por Editorial N. a ver si lo he dicho bien. Correcto. Y bueno, lo que estaban comentando ellos, yo estoy viendo también que es una edición realmente chula, trabaja con mucho cariño, lo vamos a colocar aquí para que se vea ahí en pantalla y todo el mundo lo pueda ver. José, es una colección de 18 relatos que exploran diversas personalidades a través de personajes únicos y cada relato aborda temas emocionales, afectivos y reflejan pues, lo complicado, lo complejo que es las personas, somos las personas, la experiencia humana. Van a ir la experiencia humana y tal, pero las relaciones en sí, ¿no? De unos con otros, ¿no? Dentro de esa diversidad de personalidades, pues esos 18 capítulos son 18 personas. El título, de hecho, de cada capítulo es el nombre de la persona que lo protagoniza. Correcto. Tu propia personalidad, ¿cómo ha influido a la hora de escribir cada uno de esos relatos? Hombre, yo creo que siempre el escritor pone algo de lo que tiene dentro, ¿no? Y bueno, yo tengo una personalidad que lo que
me caracteriza es la empatía, ¿no? Entonces Ujú. yo tengo una capacidad muy grande, aunque me eche flores, de empatizar con todo Hombre, si tipo de no te echas personajes. flores tú, ¿quién te la va a echar? Eso Eso, es así. Si eso, no, eso, si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a nadie. que mi abuela no está. No, y eso, entonces pues he intentado meterme dentro de cabezas totalmente diferentes a la mía para poder explicar, bueno, pues con alguna situación relatada, pues distintos tipos de personajes, ¿no? Mm. Eso que hemos comentado de que los títulos lleven el nombre de la protagonista o del protagonista del relato, es una forma de reflejar esa individualidad que tenemos cada persona. También. ¿Vale? En principio era, esta idea surgió un poco porque estaba escribiendo una novela y antes de, cuando estaba planificando, pues estaba escribiendo personajes, ¿no? Y entonces, bueno, pues me fue surgiendo la idea de separarlos cada uno, que no tuvieran relación entre Ujú, ellos y así poder describirlos y profundizar un poquito en ellos. Y al ujú. final, cuando conseguí una colección, dije, bueno, pues esto lo voy a sacar así. Ahora se puede publicar, ¿no? Ahora, ya Bueno, son unos cuantos. te voy a preguntar por algo que luego me enredo a hablar de los libros, de la literatura, de la narrativa, de los personajes, las tramas y tal, y paso por alto cosas que a veces son muy importantes también, y cuando estamos hablando de la edición que hemos dicho que es muy chula, Mm, y son las ilustraciones que ha hecho Elena Luque Puertas. sí. Entonces yo creo que me hable un poco de ese trabajo que ves tú que le ha aportado y cómo ha sido esa relación, ya que estamos también hablando de relación entre personas. Pues mira, Elena es mi cuñada, es Ujú, la mujer de mi hermano, y ella, bueno, es una artista, viene de una familia de artistas. De hecho, su propio hermano está haciendo grafitis por toda Málaga, por toda la ujú. provincia de Málaga, se llama Dalone, que ahora en el Rincón ha hecho unos grafitis muy bonitos de la Virgen del Carmen, no sé si lo has Ay, lo visto, sigo, sí, sí, y ahora en el vi mientras ayuntamiento, pintaba, sí. pues ese chico es su hermano, o sea, son Ujú, todos muy, muy artistas. Y ella me ilustró el primer libro que yo hice de infantil, me hizo Ujú, ella la ilustración, acuarela, a mano muy bonita, y me planteó la posibilidad de seguir trabajando conmigo. ujú. Y bueno, pues le ofrecí el libro y ella pues plasmó, le dije que hiciera 5 o 6, que ella eligiera, y bueno, las clavó. muy bonitas. La verdad que son muy, muy bonitas Sí, sí, la ilustración. son muy originales, hechas a mano y bueno, ella, yo estoy encantado de trabajar con ella. Hombre, haciendo estas cosas la verdad es que da gusto. Sí, sí, Es sí, fácil estar contento. es una maravilla. Ya que has dicho tú, de hablado de tu cuento, que ella también lo ilustró, aprovecho que con el inicio un poco veloz que hemos hecho del programa, que este es tu tercer trabajo, Personalidades, tras Mi Dimensión, que también era el libro de relatos, y el Ujú, cuento del que tú ya has mencionado que hizo las ilustraciones Elena, que se titula Pues era verdad. ujú. O sea que ya tu tercer trabajo ya tiene ahí una trayectoria. 3 niños más tengo. Tres niños, tres niños. Al final son como nuestros niños Sí. los que escribimos. Yo como no tengo hijos, son los únicos que tengo. No sé si eso es bueno, malo o peor, pero son los que tengo, ¿no? Mm, quería preguntarte, los relatos abordan temas como el amor, el desamor, la esperanza, el cambio, el cansancio, la ilusión, el autoconocimiento. Y me viene a colación muy bien lo que tú has dicho, que tu característica principal es la empatía. ¿Invitas también a quien te lea a empatizar con los personajes y reflexionar sobre lo que les está pasando y a su vez sobre sus propias emociones y experiencias? Sí, yo además pienso que al leerlo, algo o sea, cada persona que lo lea se va a ver reflejado un poquito en algo del personaje, ¿no? Y entonces también, bueno, pues invita a que haga como una crítica de qué es lo que le está pasando a cada uno. Ujú. Ahí hay también una idea un poco que va un poco transversal eh, entre todos los relatos y que yo creo que comparten en mayor o menor medida algunos de los personajes, que es la soledad, el Ujú. sentimiento de soledad. Mm, cómo le afecta a cada uno? Bueno, pues cada uno lo trata de una manera distinta, ¿no? Están ellos hablando y contando su propia vida y bueno, ese sentimiento de soledad pues es un sentimiento que tenía yo también en el momento en que lo estaba escribiendo, ¿no? Ujú. Entonces pues, aunque no estaba solo, por supuesto, estaba muy bien acompañado, porque yo tengo 3 niños, aparte de los 3 libros, pero Seis en total. 6 en total, familia numerosa, de mi tipo total.
y nunca, no es que me estuviera solo, sino que yo me sentía solo, ¿no? También pasé un proceso un poco complicado mental, y entonces, bueno, pues quería que cada uno hablara solo y se viera frente al mundo, ¿no? Y también es lo que hacemos un poco nosotros cuando contamos las historias, ¿no? Cuando uno cuenta su propia historia, pues habla desde su interior, de su soledad. Y eso pues también quise plasmarlo un poquito. Luego, hay una parte crítica de la sociedad actual, en donde se cuestionan aspectos como la superficialidad, las apariencias, las adicciones también. ¿Te preocupa la falta de valores de la sociedad actual? Pues la verdad es que sí, que tenemos mucha falta. Yo, siendo profesor en el colegio, me he encontrado con que hay unas cuantas generaciones inferiores a la mía, me refiero a edad, Más jóvenes, ¿no? más jóvenes, esa es la palabra. Y la gente carece, vamos, en un 90% es lo que ven en la tele. Y no tienen una interiorización de valores, ni saben transmitirse a los niños, ni los niños vienen muy, hombre, evidentemente en todas las edades los niños han venido siempre al colegio para aprender, ¿no? Pero se nota una falta de esos valores que son necesarios trabajar desde la familia, que no te los encuentras en el colegio y muchas veces tienes que suplir tú a la propia familia. Y sí, considero que necesitamos trabajar un poquito en eso. Si podemos reflexionar y trabajarlo desde la casa, pues sería ideal. Mejor, No descargarlo todo en el colegio de los profesores, que ya entre la burocracia y todas las historias diarias que tenemos es muy complicado. Que os pudierais ceñir al temario, ¿no? Bueno, hombre, Básicamente, ¿no? siempre se trabajan también valores en la escuela de forma transversal y de forma directa, pero contando con un apoyo familiar. Y muchas veces ese apoyo no está porque no hay, no lo tienen para dárselo a sus propios hijos. Entonces, esa descarga solo para el colegio, pues es complicado, porque también los profesores, pues hay profesores que piensan de una manera, profesores que piensan de otra, y entonces pues ahí los niños se vuelven un poquito descontrolados. Hay una... Sigues abundando en esa parte de la crítica social, y hay mucho del acelero, del postureo, de las redes sociales, y de dar una imagen ficticia respecto de lo que es la realidad de cada uno, ¿no? Incluso yo percibo ahí que hace una crítica a la gente que no vive acorde a su edad, no sé si expresarlo si correctamente, si lo estoy expresando bien, pero bueno, a todo ese tipo de roles, ¿no? ¿Qué crees que lleva a las personas a querer salir de lo que realmente son, a intentar mostrar una imagen que no tienen, a intentar salirse o del comportamiento de la edad que se le presupone? Pues yo creo que precisamente algo de lo que hemos estado hablando hace 5 minutos, la soledad, que muchas personas se sienten solas y se encuentran solas, y quizás la única manera de sentirse seres sociales es viéndose que en las redes sociales pues tienen muchos seguidores o tienen muchos likes o muestran todo lo bonito que tienen para que la gente los admire, pero en realidad ahí hay un vacío que hay que llenarlo, ellos lo llenan de esa manera, ¿no? Y entonces creo que es por eso, porque la gente se siente muy perdida, muy sola. Y bueno, yo trabajo con adolescentes de 14, 15 años, 13, y bueno, ellos eso lo tienen, claro, han nacido ahí, y ese tema de las redes sociales sin un control estricto o un control orientado, más que estricto, por parte de alguien, es todo like, inventarse, poner, colgar. Hemos tenido muchos problemas con las peleas que graban en los colegios, que graban las bromas, que graban pues para sentirse que, fíjate, que todo el mundo que me ha visto, ¿no? Y quizás están relacionándose más a través de los dispositivos que a través del trato social, ¿no? Del trato humano. Humano. ¿Y Cara a cuál cara. sería la alternativa? Pues complicada, ¿eh? Un apagón. Un apagón, ¿no? Un apagón como el otro día. Para esas Para cosas eso vino bien, vino bien. desde luego. Sí, sí, No sí, se tuvo que crear. Tú hablaste con tus alumnos porque nosotros lo estábamos diciendo en mi casa. Digo, los adolescentes tienen que tener ahora Locos. una ansiedad Sí. brutal. Yo no he estado en el cole porque
Pero en mi casa sí lo vi. ¿A tus niños? Claro, mis niños estaban locos, no sabían lo que hacer. Luego al final encendieron una vela, jugaron al trivial, jugaron al pasapalabra. Ah, papá, que tenemos este juego. Y digo, vamos a ver, es que hay más vida aparte del teléfono móvil, ¿no? Pero ellos, claro, ellos es que es eso. No tienen, sí, hacen deporte o lo que sea, pero acabo el deporte, el teléfono, porque es su manera de relacionarse. Ahí se ven, se quedan, se dicen, Entonces, por la alternativa, como tú bien has dicho, Raquel, Un apagón. un apagón, pero El otro día todos los días. escuchando voy a hacer publicidad de una pequeña cadena de radio que casi nadie escucha, que es Radio 5. El otro día escuchando Radio 5 estaban hablando de eso, de la falsedad que es esa comunicación o esa convivencia en las redes, porque es verdad que tú puedes comunicarte con una persona, escribirte miles de mensajes de más y tal, y después te ves en persona y no sabes relacionarte con esa persona con la que puedes llevar hablando meses. Sí, quizás. como si no te conociera. Igualmente. A mí me pasó una cosa muy curiosa hablando de eso. Nosotros fuimos de viaje, bueno, toda la familia, nos fuimos a los Pirineos, estuvimos y llegó un sitio que había un camping y fuimos a cenar al camping, ¿no? Y había varias parejas de gente joven, 24, 25, 30, no llegaban a 30 años. Y se sentaban uno delante del otro para cenar y no había conversación. O sea, era así, Teléfono. ella con el teléfono y él con el teléfono, y a 60 centímetros. Y nosotros cenando, que vamos, somos 5, y tú mirabas y decías, no hablan. O sea, Terrible. son pareja, pero no hablan. Ujú. No se ríen, no se tocan, no No hay están nada. interactuando, nada. Nada. No están compartiendo nada. Pues yo, incluso uno de mis niños me decía, papá, eso se están mandando mensajes. Digo, Capaz. capaces son de estar mandándose likes y esto, y escribirse por WhatsApp y tenerse delante y no hablarse. Y me dio un sentimiento, digo, esto hay que cambiarlo. Sí, terrible. Pero es muy difícil, porque ya esa generación, esos 25 años que ya están así, a ver cómo cambia No, esto. pero yo creo que las cosas van a cambiar, ¿eh? ¿Sí? Ahora sí, yo tengo la esperanza también, mi niña es pequeña y ahora se habla mucho en los institutos, hay una conciencia realmente hay una generación de niños que se han criado, que hacían la primera comunión o era la edad de la primera comunión y el regalo estrella era el móvil. Y no había esa conciencia, creo yo, de lo fatídico que es. Y creo que ahora se está revertiendo un poquito, Sí, o esa es la esperanza que yo tengo, ¿eh? pero es complicado porque esos padres, pues yo hablo con padres muy jóvenes, tienen niños mayores, pero son padres muy jóvenes, ¿no? Por la situación del colegio donde yo trabajo. Y esos padres están igual. Enganchados, claro. Entonces, claro, si tú desenganchas al niño, pero tú estás viendo que tu madre está enganchada, pues No es lo que se ve en casa. es complicado. Es lo que tú haces lo que tienes en casa, ¿no? Y es complicado. Bueno, vamos a conocer algunos de esos personajes. Venga. Pero como no podemos conocer los 18, pues tú sabes que yo me invento mis jueguecitos. Venga. Entonces, vamos a tirar cada uno los dados Venga. y el número que salga, pues vamos a hablar de uno o dos personajes, porque lo he tenido que agrupar para que sean 12. Venga, ¿tiro uno o tiro los Los dos? dos. Anda, mira dónde te has ido. Renchi. El 6. Jonathan. Está cayendo abajo. Háblanos de Jonathan. A ver. Jonathan, yo que no me acuerdo de los personajes, los tengo que mirar, por eso 18. A ver. Bueno, esto pone aquí que es un joven que vive en entornos marginales, tapado de vida de pobreza, falta de oportunidades y bueno, y refleja, pues, creo yo, la importancia de vale. tomar decisiones conscientes, el rumbo de la vida y todas estas cosas. Yo creo que Jonathan era el chaval que al final se dedica a vender Sí, al trapicheo. al trapicheo, Sí, porque es lo que porque ya había la vivido madre y desde todo son cosas en pequeño, casa y todo eso exactamente, era que tenía un síntoma. ambiente familiar bastante chungo desde chico y bueno, pues es que eso lo he visto yo Ujú. y lo he trabajado yo y Ujú. luego a los años, al cabo de los años, pues los he visto cómo han evolucionado. Entonces, pues ves la familia desestructurada, uno intenta ayudar, Asuntos Sociales intenta ayudar, no se entra en ese núcleo familiar porque ya el ambiente está enrarecido y al final, pues, los chicos son, pues, es su mundo, ¿no? Ujú. Y pues se dedican a eso, a lo que pillan para poder salir adelante. Y luego, pues, lo que estamos hablando, se plantan en 25, 30 años con ciertos antecedentes y con ciertas situaciones que ya Ujú. es muy complicado que salgan de ese mundo, ¿no? Ese mundo. Lanza tú. El 11 me sale Lucía. Es una mujer que vivía en un vale. entorno Ya, privilegiado, pero superficial. exactamente, una niña pija, ¿no? Ujú, Que era una niña muy pija que luego al final pues le pasa algo terrible, ¿no? Que ella en su mundo no se podía imaginar que eso pasara, ¿no? Ujú.
Y bueno, pues es una niña mimada que ha vivido en un ambiente completamente diferente, opuesto al que acabamos de hablar de Jonathan, casualmente, ¿no? Con todo tipo de facilidades, que no se imagina un mundo que no sea salir y comprar y estar de fiesta con sus amigos, de una chica joven, y luego al final pues tiene un susto cuando se choca con la realidad que vive en su entorno, ¿no? Está bien que salgan, los dados mandan, pero está bien que salgan los distintos matices del libro. Son inteligentes al final, ¿eh? Yo creo que tienen su propia inteligencia. Y ahora he tirado yo, me ha salido un 5, que es para hablar de, pues mira, o elige entre Jaime o Adela. Yo creo que de Adela, que era un poco, porque Jaime es un personaje más parecido a Jonathan, así que hablamos de Adela, si te parece. A ver, Adela, que he hecho Que decía, mujer fuerte y decidida que supera una infancia difícil y construye sí, una sí, vida sí, de sí, éxito. sí, sí. Adela es una de mis pelirrojas, pero yo tengo como una especie de obsesión con las pelirrojas. Fíjate. Desde chico, ¿eh? Yo también utilizo personajes femeninos pelirrojos, no sé por qué. No Pues sé en por todos qué. Los que nos están viendo en el streaming se pueden hacer una idea. Sí, en todos mis libros hay una pelirroja. Y esta chica, pues sí, sale también de una situación familiar bastante desfavorecida, pero ella elige un camino completamente diferente al que eligió Jonathan. Ella quiere salir de ahí y se lo propone, estudia, consigue éxito, sale del pueblo, se quita la reputación y cambia completamente de vida. Es un camino que elige, pues como podía haber elegido Jonathan, pero que hay gente que tiene esa chispa que de repente le salta y no quiere repetir lo que tiene, y hay otra gente pues que se queda donde está por comodidad, por no hacer tanto esfuerzo, bueno. Sí, bueno, no sé si tienen esa necesidad de cambio, ¿no? O están a gusto ahí, ¿no? También, sí. No sé, contaban también una jueza que en la zona de Cádiz, de Barbate y tal, las terceras generaciones ya no conocían otra forma de vida, ¿no? Claro. Era como si tu padre hubiera sido carpintero y el abuelo era carpintero también, y tú dices, venga, niño, a la carpintería. Pues una cosa parecida. Bueno, pues tenemos que hacer el primer corte aquí. Después yo te invito a participar en la segunda sección y durante todo el rato. Vale. Pero tenemos que empezar con nuestra sección, los libros que cantan. Y para ello, pues tenemos aquí a nuestra compi Raquel Escaño. Pues si alguien no sabía que estaba aquí, ¿no? Pues no había aparecido. Pero está bien, eso está chulo, porque estoy yo aquí hablando todo el rato uno solo, y eso se queda, ¿no? Muy pesado, ¿no? Mejor que haya más dinamismo, ¿no? Sí, yo ya creo que voy a pedir el puesto de copresentadora. Sí, pero ese ya lo tienes ya. Ese ya lo tienes ya. En el momento que ya hemos podido contar contigo y disfrutar de tu compañía aquí en el estudio, ya eres copresentadora. Aquí en España somos muchos de títulos, entonces hay que poner una etiquetita, ya está. Con nuestra copresentadora, Raquel Escaño. Y además con una sección muy chula que a todos nos encanta, que sé que todos la estáis deseando escuchar. Y hoy os traigo uno de esos libros de los que tú comentabas al principio, que bueno, que es ya se ha convertido en un gran clásico, pero que quizás sea el libro que alguien está esperando para enamorarse de la literatura. Y vamos a hablar hoy de El extranjero, de Albert Camus, que es una novela publicada en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Es que encima que aprendemos historia, que no sepa los millennials, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es una obra que marca un antes y un después de la literatura moderna y narra en primera persona a través de la voz y es la única vez que voy a decir el nombre del protagonista, porque está en inglés, Meurs Laut, no lo digo más, el protagonista. El que la quiera coger, que la haya cogido, y si no, que lo busque. Efectivamente, bueno, pues narrada en primera persona, el protagonista es un hombre que habita las calles y las playas de Argel sin verdaderamente habitar su propia vida. La novela nos enfrenta al desconcierto de un protagonista que no siente ni culpa, ni amor, ni tristeza de la manera en que la sociedad lo espera. Desde las primeras líneas, con la famosa frase «Hoy ha muerto mamá», o quizás ayer, no lo sé. Queda claro que el mundo emocional del protagonista no es el de los demás. Su indiferencia ante la muerte de su madre no es un acto deliberado de frialdad, sino una revelación. Nos muestra a un hombre para quienes los ritos sociales, los sentimientos impuestos y las expectativas no tienen sentido real. Camus construye al personaje
como una especie de espejo incómodo. A través de su mirada seca y objetiva, vemos un mundo donde la vida avanza sin propósito, donde los grandes dramas humanos son tan pasajeros como el calor sofocante o la luz cegadora del sol. El asesinato que comete el protagonista, que mata a un árabe casi de manera accidental en mitad de la playa, bajo un sol abrasador, no es el clímax de una historia moral, sino que es una extensión natural de la indiferencia existencial. Un acto de disparar que no nace de la rabia o del odio del protagonista, sino de lo absurdo. Es un momento de presión en el que el sol está cegando, abrasando al protagonista, entonces como que pierde un poco la noción de la razón y de la ética y asesina a este personaje árabe. Lo más importante de la novela es que en el juicio que se le hace posteriormente no se le juzga tanto por haber matado a un hombre, sino por no haber llorado en el funeral de su propia madre. Y la verdadera condena que recibe no es jurídica, sino que es social, puesto que él no encaja en lo que se le consideraría una persona normal, y por eso debe ser castigado. En la última parte del libro, Albert Camus nos muestra su visión del absurdo. Si la vida no tiene un sentido último, entonces lo único que nos queda es vivirla sin engaños, con los ojos abiertos y aceptando el absurdo en lugar de negarlo. Esta aceptación, lejos de ser desesperada, es una forma de libertad, la misma libertad que siente el protagonista cuando al final se reconcilia con la indiferencia del universo. El extranjero de Albert Camus no es simplemente la historia de un crimen, ni es un tratado filosófico disfrazado de novela. Es un canto austero y brutal a la necesidad de vivir sin ilusiones, de enfrentarse a la vida tal y como es, incluso si eso nos convierte en extranjeros en el mundo de los otros. ¿Qué te ha parecido? Pues que hay que leerlo, ¿no? Hay que leerlo. Hay que echarle un ratito y leerlo. Existencialista, si no estamos muy deprimidos, podemos leerlo. Tenemos que estar bienvenidos un poquito de buen ánimo, ¿no? Sí. Entonces yo también estuve tentada al extranjero pues a poner una cancioncita de Bunbury que se llama El extranjero. Mira lo que tenía aquí apuntado, ¿ves? El extranjero de Bunbury. Se lo tengo que preguntar. Pero no ha sido el caso. Por una razón, que después sabremos. Y he decidido que hoy escuchemos una pedazo de canción de un pedazo de grupo que a mí de pequeña me daba mucho yuyu, pero que ya he aprendido a incluso a reírme por un programa de Muchachada Nui, que lo tengo yo ahí en mente siempre. Vamos a hablar de la canción Killing an Arab, que fue publicada en 1978, y es una canción muy breve y muy directa que toma como inspiración el momento más impactante del libro del extranjero de Albert Camus, el instante en el que el protagonista mata a un árabe en la playa. Robert Smith, lejos de narrar el acto como si fuese odio, lo que hace es que crea una escena de confusión existencial del protagonista. La música, minimalista y algo tensa, acompaña la frialdad de la letra, que no juzga ni justifica, simplemente muestra. Smith canta desde el mismo desapego que caracteriza al protagonista de la historia, de la novela. No hay ni ira ni culpa, solo conciencia absurda de un acto que parece inevitable, como si el peso del sol y del calor y el sinsentido lo arrastrase todo hasta el momento del disparo. Obviamente estamos hablando de The Cure. Ahí estamos, los góticos de los 70, los padres del gótico que vino después. Efectivamente. Que en aquella época decimos que eran los Vanguard. Los Vanguard. Y pues vamos a escuchar una canción muy, muy cortita y os invito a sumergiros en esa oscuridad de Cure. La escuchamos. With a gun in my hand, staring at the sky, staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm dead. I'm a stranger, killing an Arab. I can turn and walk away or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. I'm alive. I'm dead. I'm a stranger,
Los libros viven cuando los cantas. Bueno, pues ahí hemos escuchado ese tema de The Cure. Estamos comentando, yo mis tiempos mozos no me gustaban mucho porque como yo era más rockero, si no había una distorsión en la guitarra me parecía raro. También es verdad que esa época cuando yo lo escuché de los más 80 eran, al final de los 80 eran más pop que esta canción que hemos escuchado. Pero bueno, ahora yo sí, desde la distancia veo este tipo de canciones. Me ha recordado en el sonido un poco, no sé si lo habéis escuchado vosotros a los... Ay, ahora se me ha ido el nombre, me ha recordado otro grupo, da igual. A los Cramps, ¿De de Clash? Cramps, de Ah, de Cramps, Cramps. de Cramps, que son de psicobilly le llamaban, porque tenía ese rollo psicodélico y oscuro, o sea, tal como sonan las primeras guitarras de esta canción, pero haciendo música inspirada en los 50, también de la misma época, de los 79, 80 y tal. Y eso es muy raro, eso sí, también son muy raros, muy raros. Y ese principio me ha recordado un poco. Y eso sí lo escuchaba yo, pero eso eran raritos, raritos. ¿No? Bueno, pues vamos con la otra sección, que es Hay otras vidas, pero están en esta. Y bueno, ahora lo voy a explicar, porque antes, como hemos estado haciendo la grabación esta para Color Comunitaria, promocionando el programa, pues yo creo que viene bien recordarlo, ¿no? Lo de otras vidas es porque se trata de ver en esta sección otra forma, la literatura desde otros puntos de vista y de otros aspectos. Y aunque Raquel es escritora, y vamos a hablar de tus libros y tal, vamos a hablar de esa otra faceta que tienes y que vamos a descubrir, porque bueno, por un lado la de periodista sí la estamos viendo, con la reseña literaria, con el trabajo que haces aquí, bueno, y luego otras reseñas que haces en otros medios, en revistas, la revista literaria digital Versal, por ejemplo, Ujú. y también colaborando con editoriales, ¿no? Y luego también hablaremos de tu faceta como escritora. Pero bueno, A ti te interesa otra faceta. no, Pregúntame. las Yo dos, estoy las aquí dos. para Vamos a las ilustrarte. dos porque las dos son muy interesantes. Además, la segunda parte, siendo dos libros completamente diferentes, porque vamos a hablar de ese El café de las almas perdidas y otros relatos, aunque cada uno con vuestra óptica tiene mucho en que ver el uno con el otro. Y leyéndolos los dos a la vez, como me ha tocado leerlos a la vez, siendo completamente diferentes, pues son dos personas distintas, tenéis enfoques distintos, al final hay como espacios comunes, ¿no? Entonces tenemos que hablar del libro también, porque se ha generado esa situación que a veces pasa aquí en este programa, ¿no? Pero te voy a lanzar algunas preguntas, ¿no? Hemos dicho, eres periodista, eres escritora, correctora de estilo, gramatical y ortotipográfica. Cuando haces una reseña, por un lado, cuando corriges por otro y cuando escribes tú, ¿es posible en tu cabeza separar y compartimentar las tres profesiones y que no se mezclen? ¿O al final se terminan mezclando por fuerza? Y además lectora. Y además Y lectora, además lectora. de... Hay veces que peta la cabeza, es inevitable, pero sí intento, o sea, cuando estoy haciendo un trabajo de corrección ortotipográfica, gramatical y de estilo, estoy trabajando y eres un robot en el sentido de que no miras más allá de lo que estás haciendo, de la norma, de la normativa, de la técnica. También es cierto que cuando tú haces un trabajo de corrección, tienes mínimo 3 lecturas. Entonces, cada lectura que haces del manuscrito, pues lo haces con una profundidad distinta, porque te puedes relajar un poco también. Cuando escribo hago lo que me da la gana, porque eso sí que es cierto que mi forma de escribir es así. Yo soy un poco bruja también, pero quería decir brújula. Entonces, ahí no entra mi papel de correctora, porque siempre los que escribo sabemos que el primer impulso de escribir es escribe, después vendrá la corrección, el borrar, el tachar, el añadir, el quitar. Entonces, incluso yo a mí misma, obviamente yo no me puedo corregir a mí misma, porque cuando estamos leyendo no estamos leyendo lo que está escrito, estamos leyendo lo que hay en nuestra cabeza. Entonces, pues afortunadamente mi editorial pues tiene sus propios correctores y ellos son los que corrigen. Y después, cuando leo mis lecturas personales, intento también desvincularme un poco de esa faceta de correctora, aunque hay veces que tú te vas a grandes libros de grandes editoriales y te encuentras cada patón Terrible, vamos. terrible.
que se les ha escapado. También vamos a ver que todos los correctores somos personas y somos humanos y nos equivocamos. Y es normal, pero como digo, intento evitar mirarlo con esos ojos, pero hay veces que se te cuelan y te machacan los ojitos. Siempre es que es complicado de que no se cuele algo, ¿eh? Es muy complicado. Muy difícil que tú cojas y sea depurado 100%, es muy difícil, muy Y difícil. mira que están los ojos del escritor, los ojos si tienes un lector beta, los ojos del corrector, los ojos del editor, o sea, pueden pasar muchos ojos, pero se pueden escapar cosas, puesto que afortunadamente pues somos pecadores. Sí, eso es así. Vamos a hablar de cómo está el mundo de la producción literaria actual desde esas tres ópticas que tú tienes, ¿no? Y que te permiten abordarla desde distintas perspectivas. Tres ópticas, tres preguntas. Venga. Como periodista, ¿te parece que hay una oferta literaria interesante? Vamos a ver. Yo siempre digo que hay libros para todo tipo de lectores. Al día, vamos a hablar de España. Vamos a acotar, Vamos a acotarlo. vamos a acotar el territorio. Al día no sé cuántos miles de libros se editan. Es brutal. Entonces, calidad hay desde la más alta calidad, que no tienen por qué ser los grandes escritores superventas, súper conocidos. Y después están, yo tengo, que no me gusta llamarlos clientes, pero es que no sé cómo llamarlos, de verdad. Que son personas mayores, mujeres que quieren contar su historia y que tienen las capacidades que tienen y que son historias tan válidas como la que puede tener, no sé, el señor Pérez Reverte, con todo mi respeto hacia esa persona. Entonces, hay calidad, pero no siempre la calidad es conocida. O sea, yo he descubierto muchos muy buenos libros y publicados también por editoriales, a lo mejor por segundas o terceras. Claro, sabemos ahora que en España existen a lo mejor 4 grupos editoriales grandes y se han comido a muchísimas editoriales pequeñas. Entonces, yo estoy descubriendo ahora a muchas escritoras, sobre todo, que es lo que estoy intentando leer, que están editadas por editoriales importantes, pero que no se les ha hecho un trabajo de promoción y tal, y son libros muy buenos y de escritoras jóvenes, a lo mejor de 30, 40 años, y tú dices, esto a no ser que lo escuches en página 2, en las pequeñas secciones o en libros de arena o tal, no llega al público. Tú dices, joder, lo que se están perdiendo los lectores, cuando hay veces que se están leyendo grandes caquitas que tienen atrás una inversión brutal en publicidad y en marketing. Entonces, sí hay calidad, pero hay que buscar. Un poquito pico y pala, ¿no? ¿Qué se dice, no? No vale cualquier cosa. Yo siempre lo digo a todos, por favor, radioyentes, la vida es limitada. Seamos selectivos con lo que leemos. La vida es muy corta para leer libros malos, ¿no? Efectivamente. Y para ver pelis malas. Y para ver pelis malas, ¿no? Y ahora, bueno, casi que me lo has contestado, ¿no? Por la oferta interesante. Pero como correctora, ya me has dicho que sí hay calidad diversa, pero ¿cuál sería el talón de Aquiles que deberíamos mejorar todos los que queremos escribir? Pues yo creo que claro, yo corrijo o a escritores noveles o escritores. Yo corrijo, yo hago 2 tipos de correcciones. Uno que trabajo para editoriales, con lo cual trabajo con unos manuscritos que ya han pasado por una primera tanda. Y después también trabajo con escritores que se autopublican, o bien porque quieren autopublicarse, porque es una opción totalmente válida, o bien porque no han pasado la criba de una editorial. Y lo que sí veo en común muchas veces en un determinado tipo de escritor es somos muy soberbios. La gente lleva muy mal las críticas. Yo la primera, que yo llevo muy mal que me digan... Sí, sienta como una patada. Sienta muy mal. Entonces, si bien es cierto que yo considero que no es necesario, hay una tradición, sobre todo en Estados Unidos y tal, que están las escuelas de escritores, las universidades, hay máster. No es necesario que te hagas un máster de escritura creativa, pero sí es verdad que necesitas una técnica. Entonces hay manuales, hay cositas, y sobre todo es muy necesario leer. Tú antes de ponerte a escribir tienes que leer muchísimo, porque incluso tú y conscientemente llegas a absorber muchísimo de esas técnicas sin saberlo, y escribes porque has leído. Entonces, pues digo, una de las cosas que veo yo es que tenemos
y me voy a incluir, mucha soberbia, que lo creemos que escribimos muy bien y que deberíamos estudiar un poquito de técnica, porque mira, la falta de ortografía, la falta de puntuación, bueno, eso son cosas que vienen de la GB y también un rollo porque la RAE constantemente también te está cambiando la normativa. Sí, sí, Que ya eso está. somos nosotros realmente los que tenemos que estar puestos al día y Mm, tener. Entonces eso no es tan importante los tiempos verbales y tal, sino que es la estructura, el arco del personaje. Es decir, se requiere ponerte a escribir, no es solamente ponerte a escribir. También tengo clientes que escriben un primer manuscrito y eso es lo que quieren publicar. Y no se dan cuenta que no. mm. Y hay que saber no tener susto, sacar la tijera y quitar lo que Que eso es lo que peor no llevamos aporta. todos, el decir, esto me lo ocurra yo, ¿cómo lo voy a Mm. quitar? Y además me ha quedado precioso. Me ha quedado una página que es preciosa, una maravilla, pero no aporta nada. Sí, Y la última de esta parte, antes de meternos con el libro, y como escritora, ahora que hay esta democratización que ha habido de publicar libros y de editar, había un periodista que decía que había escritores y escribidores y gente que publicaba. sí. Mm, ¿Cómo ves ese incremento? ¿Es una competencia negativa? ¿Es positiva? Toda la vida tiene matices, ¿no? Pero desde tu punto de vista, ¿qué crees que pesa más? Es que es complicada la pregunta. Partiendo de esta democratización que me parece muy bien, todo el mundo que tenga la posibilidad de publicar y de ser leído, me parece bien. ¿Qué pasa? Que por lo mismo no hay vida para leer tantos libros como se publican. Entonces hay que ser muy selectivo. A mí, más que se publique un número indecente de libros, lo que me jode es lo que he comentado antes, que solamente se conocen si hay un marketing detrás o a lo mejor los pequeños si son machacones en redes sociales. Yo conozco a escritores que son, para mi punto de vista, como lectora, mediocres, para otras personas serán estupendos, Ujú. pero que pueden llegar a vender muchísimos ejemplares simplemente por redes, campañas de redes, campañas de redes. Entonces, pues digo, que se publiquen miles de libros, pues bueno, es que no quiero juzgarlo porque es una opción que tenemos, que esto en algún momento tiene que petar. Y también nos creemos que no hemos creído lo de tener hijos, plantar un árbol y escribir un libro. Es que tu libro dentro de 5 años puede estar descatalogado y nadie se va a acordar de ese libro. No seamos ingenuos en pensar en que porque hemos publicado el libro y tengamos un ISBN, eso ya va a perdurar para los siglos de los siglos. Amén. Hay miles de libros, como te digo, que los sacas, los publicas en una plataforma, no sé qué, ya los X de años ya no existe, efectivamente. Entonces, pero vamos, escribid. Si eso os hace felices, escribid. Hay que buscar la felicidad como Y sea, llamarme que yo os lo corrijo. sin problema. Y os lo facturo. Hombre, perdona, hay que vivir, comer, hay que comer. hay que vivir. Hay que vivir. Bueno, hablemos ya de El café de las almas perdidas y otros A que relatos. te ha molado el título, hay que Sí, me conocerlo. mola un montón. Y el relato más. ¿Sí? ¿Te ha gustado? El A relato que me ha mola encantado. mucho. Está muy chulo, me ha encantado. Inspirado en hechos reales. Además te voy a preguntar, sí, yo me he situado, pero igual me he equivocado de bar o de café. Es de Sevilla. Ah, pues entonces no, entonces me he equivocado de café. Yo me he ido a otro café de aquí de Málaga, pero bueno, supongo que hay más de uno así, ¿no? Bueno, es igual que el de José, tercer libro, después de, si no me he dejado alguno por ahí completo, después de Ha pasado en Estambul y 3 horas con María. Sí. Y bueno, también habla de vivencias personales, de viajes, anhelos, pérdidas, que temas humanos, universales, como el amor, la soledad, el miedo, el cambio, el sexo o el dolor, ¿no? Me gusta esto que dice en la sinopsis de que es un breve compendio de lágrimas y risas. Es que soy una poeta, ¿eh? Sí, sí, sí. Y bueno, dice, un libro que no podrás dejar de leer una y otra vez. Y querrás que todos lean. Después de lo dicho, y vamos al relato del café de las almas perdidas. Para mí es una sátira sobre el mundo literario y del lenguaje en sí, ¿no? Es importante ver el mundo literario desde esa perspectiva para poder distinguir lo bueno de lo malo y lo importante de lo banal. Me he perdido porque estaba yo ensimismada en las palabras. Repíteme la pregunta, ¿visto? Por fin. Luego te puedo recitar un poema, Ole, ¿no? Si quieres. Cambiamos el tercio. es que estaba yo viajando a ese café. Sí, sí, sí. No, te preguntaba si hacer esa sátira, Sí. porque para mí es una sátira Sí. del mundo literario, Sí. tanto del que escribe como del que lee,
y del propio lenguaje en sí, porque ya te metes un poco ahí en plan sarcástico con lo del lenguaje inclusivo y Sí, 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 todas sí. estas cosas y tal, ¿no? Y yo te pregunto si es importante verlo desde la sátira para distinguir realmente lo importante de lo que no lo es en la vida. Yo creo que el humor es... Yo no soy mucho de... Aunque este libro tiene varios relatitos de Sí, humor, mm, yo no me suelo apoyar en ello, pero yo creo que el humor vamos a decir, bueno, un arma suena muy brutal, ¿no? Pero es una herramienta muy buena para meterte la doblada sin que te des cuenta. mm, Entonces, yo creo que hablar de la ironía, de la sátira es mm. estupendo porque gente inteligente como tú se Tengo dará mis cuenta, momentos, tengo mis momentos. se dará cuenta del mensaje de ese cuento. Yo es que disfruto mucho hablando de este libro, Mm, yo me lo he pasado muy bien. sí. Otros son más sensibleros, más tal, pero es que este me lo pasé muy bien Tiene, editándolo. tiene su gotita también, porque A la también tiene mira, aquí. aquí que Es se que vea, está joder, que no lo muchísimo. hemos dicho Segunda antes. edición, es que está chulísima. Verlo, tomar nota. Tiene también sus notas, como tú has dicho, sensiblera, pero emocionales, que a mí es que Sí, eso a mí me da la marcha, eso me gusta mucho, ¿no? sí. Y como el primero de los relatos creo que es más De así, la ¿no? metamorfosis. Tiene ese punto en ese debate en el que entran los dos También está personajes basado en hechos reales, también. en un viaje a Bangkok. Sí, sí. Pues yo eso no te lo quería preguntar, pero me lo has No, dicho tú ya. pero está basado en hechos reales. El Mm, personaje no existe. no existe, ¿no? Existe lo que se encontró ella En la a la mañana habitación, siguiente. en la mañana siguiente en la habitación, ¿no? Sí. Y el hostel es Mm. Pues sí, esta es la pregunta de la metamorfosis, ¿dónde la tengo? La tengo aquí. Bueno, en el Café de las Almas Perdidas, te tengo que confesar que ahí hablan muy bien de Manolo García y yo te tengo que confesar que nunca me ha gustado el ¿No te último de la gusta el fila, último de la fila? A nunca, mi hermana tampoco le daba mucho gracia cómo bailaba Manolito. no sé. Yo decía, pero si es catalán, ¿cómo vas a ir cantando con acento Y lo andaluz? gracioso que es. No No, sé, no sé. No lo he es superado. un poeta y Sí, sí, pintor. no, Tiene sí, su... sí, yo se lo reconozco, sí, no, pero no sé de estas No cosas es no me pregunté por qué, o sea, no es mi cantante preferido ni mucho menos. Mm. Le tengo cariño, pero no sé por qué metí a Manolo García. No sé, pero me han comprado, ¿eh? Lo pondré muy bien, muy bien. Yo creo que le tendría que mandar el relato, que yo me gustaría que escribiesen eso de mí. Ahora están de gira otra vez el último de la Sí, 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 fila el ya año que estará. viene. Así que, Manolo, envíame una entrada, que Una te he hecho entrada, publicidad. eso es. A Mm. Fuengirola. Hablando Maravilloso. de la metamorfosis, que es un guiño claro a Kafka, además en la conversación tiran de él, del relato, para hacer su debate, ¿no? Sobre la búsqueda de la identidad personal, de esa necesidad que tenemos de encontrar esa identidad y un poco como hablaba también, hablábamos con José, con lo de los selfies, del postureo y del mundo ficticio y todo eso, ¿no? ¿Tú crees que hay demasiada presión social para iniciar esa búsqueda personal? En las generaciones actuales, sí. Mm, Y en las que están entraditas en mis años también hay, o sea, es que hay una... Sí, 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 mm, mm. sí, sí, está la cosa jodida, Está tanto para jodida. la juez, sí, sí, sí. Bueno, te voy a hacer Hay ahora que otra leer a pregunta. Baudelaire. A Baudelaire, sí. Uf, no sé. Pero está complicado eso también, ¿eh? Y yo lo he leído, ¿eh? Como se nos está yendo el tiempo volando, Sí, sí, sí. uno de los temas principales también es el tema de los refugiados, de la migración y todo eso. Y leyendo uno de los relatos, leí, ¿Cuál te ha gustado más, Víctor? y a mí el que me ha gustado muchísimo es el que le he dicho, el del El del café. café. El del café yo creo que casi, sí, Eso lo escribí en el casi el que propio más, café. en el propio café, ¿no? Me dio la sensación, porque como al final, y luego cierras la libretita y tal, no sé de cuánto, digo, esto lo he escrito en directo. Hablando porque tienes varios relatos que hablan del tema de la migración en distintas situaciones, ¿no? De Sí, Siria y tal, ¿no? Y de pronto yo leyendo se me venía a la cabeza cuando se habla de las chicas de de Teherán, por Teherán. ejemplo, ¿no? Del hijab y todas estas cosas. Y de pronto se me mezcló los tuits racistas de Carla Sofía Gascón y todo eso. Sí. Sin hablar de ella y sin valorar eso. Después eso se generó un debate y escuché distintos comentarios. Y la pregunta dice, ¿estar en contra del burka o del hijab es ser racista? Yo creo que todos los seres humanos podemos opinar de cualquier cosa, pero no.
Es decir, yo no soy nadie... Entrar en la Carla, ¿eh? Lo de la Carla No, eso no, lo de la Carla no, vamos a ver. No, ser racista, no, porque de hecho esa mujer no criticó el hijab, criticó a todos los musulmanes, todos son Sí, sí, unos... sí, sí. Se Entonces, metió hasta con el cordero, que a mí me gusta mucho el cordero. Entonces yo es que lo que pasa es que desde mi ignorancia, yo es que considero que no sé hasta qué punto de verdad una mujer desde su plena libertad elige llevar un pañuelo, bueno, y el pañuelo puede ser mono y tal, pero no sé, cómo te digo, hasta qué punto realmente esa mujer es libre desde su propia conciencia de ocultar alguna parte de su cuerpo. Yo siempre me pregunto lo mismo, ¿por qué ellas van conforme a lo que dicta la cultura Y ellos van y por qué ellos occidentales. van occidentales totales? Y además occidentales americanos. Entonces, claro, Con su tú ves gorrita, con sus Nike, con sus... claro, y tú ves una familia y tú ves a las niñas que todavía no se han desarrollado, las niñas pequeñas, tú las ves vestidas con su pantaloncito, con su kitty, con su no sé qué, y ves a su madre que está tapada y yo siempre digo, esta niña dentro de 3 años va a ir tapada. Que a lo mejor ella lo está deseando, o sea, ella tiene el ejemplo de su madre que está viendo el pañuelo y está deseando tener sus 13 años, desarrollarse y ponerse el pañuelo y ser una Es lo mujer. que tú dices, ¿hasta qué punto es Es libre libertad. de eso? Si es lo que está viendo. Y de verdad que desde el respeto, porque vamos, quien me conozca a mí sabe que pocas personas en este universo eran más respetuosas que yo y más humildes. Pero es que tengo mis serias dudas sobre el pañuelo. Y mira que yo he viajado a países árabes Sí, sí. y yo he ido a un templo, o no he querido llamar la atención en determinados países por mi color de pelo y tal, y yo me he colocado en mi pañuelo y no tengo ningún problema. Y no me siento disfrazada ni me sentía, ¿no? Si tú ahí donde fuere a lo que vienes, ¿no? Pues yo voy a la India, voy a Turquía y tal, y yo intento ponerme la ropa típica del lugar para pasar lo más desapercibida posible. Y para cerrar un poco ya, una pregunta a los dos, porque tiene mucho que ver después de las historias que has contado tú, José, de las que hemos hablado, de historias que tú cuentas muy, muy duras, como de la historia de Ailán, que es el pobre niño El que niño ahogado, se hizo, que ya nadie se que acuerda de ya no ese se niño. acuerda, pero se hizo viral esa foto, o la historia de Nabila, que es una de las chicas de Teherán, la historia de Jaime también, que era muy dura. Por cierto, está conectada con la historia de Mariflor también, dentro de la La red. Mariflor, La Mariflor al final una conexión con el perro y la botellita y estas cosas y tal. basada en hechos reales. También, ¿no? Os pregunto a los dos y podéis extender la respuesta hasta que ya nos meta la musiquita de despedida, que está Que ya está diciendo... ¿La vida cotidiana es demasiado dura? Porque todas estas historias, por dantescas y duras que parezcan, es la vida cotidiana. ¿Sí? Está pasando todos los días. Yo creo que depende de cómo la vivas en ese momento, ¿no? Porque te puede estar pasando lo más grande, pero si tú interiormente en ese momento estás fuerte y sabes capear el temporal, no es duro. Pero si tienes un puntito de debilidad, cualquier arañazo te lleva al hospital. Sí, la actitud es fundamental para la vida. Lo que sí considero yo es que vivimos una sociedad una sociedad del bienestar, que hemos aceptado como que la vida es disfrute y es diversión y la vida no es eso. Hasta hace 50 años, si no había luz, tú te acostabas con el alba. Y tú vivías exclusivamente para poder trabajar, para poder comer, no había más allá. Y entonces no hemos creído que la vida es estamos aquí para disfrutar y estamos aquí para vivir como cada uno pueda. Mejor pueda. Bueno, pues ya nos toca despedir. Tenemos aquí nuestra melodía de los Sultans. Y nada, muchas gracias, José, por compartir tu libro, tu visión sobre las distintas clases de personas que hay en el mundo. Muchas gracias. Gracias a ti por traerme. Encantado. Nosotros también. Y a ti, Raquel, porque una vez más hemos aprendido un montón de cosas. Y se nos ha pasado el tiempo volando. Yo le digo, hay que hacer secciones post, ¿no? Hay un magazine, dijimos el otro día, vamos a hacer un magazine de 4 horas. La familia de la radio. La familia de la radio. Y ya está. Bueno, pues nos despedimos aquí hasta el próximo programa. Nos podéis seguir en redes sociales, en Facebook, en Instagram, tecleando ahí Este libro está muy vivo, o a través de la web del Colectivo Malagueño de Escritores, cmescritores.com. Y luego nos escuchamos aquí dentro de unos poquitos de días en Color Comunitaria. Mientras tanto, felices lecturas. Hasta aquí, Este libro está muy vivo. Lo hemos pasado estupendo mostrándote que un libro no es un objeto estático.
Para que los libros estén todavía más vivos, contacta con nosotros en Instagram o Facebook buscando Este libro está muy vivo. Sigue disfrutando de la radio. Sigue disfrutando de Onda Color.